Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Excelentes tardes, bienvenidos, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es Alape en la radio. Escuela para padres. Tips, Consejos. entrevistas, Terapias en línea. temas de interés para tu familia. Somos Jorge Chávez y Anaí Cruz. ¡Comenzamos! Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es su programa Alape en la radio por la mejor radio en Proyecto Radio MX. Hola, mis Anaí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, profesor Jorge, muy buenas tardes y a todos muy buenas tardes. Este jueves 14 son las 5:08 y ya estamos a punto de comenzar una hora más de radio, una hora más de aprendizaje y pues bueno, con un súper tema que traemos. Sí, la verdad, conéctense todos, por favor. Comparte a la mejor a alguien de tu casa, les va a ayudar y les va a funcionar esta información que tenemos el día de hoy. Así es, y más ahorita que todos estamos hablando acerca del regreso a clases, ¿no? Sí, sobre todo ahorita, pues como saben, somos maestros activos al 100% ahorita en una institución académica en el Estado de México. Y bueno, pues tenemos noticias frescas sobre el regreso a clases, sobre qué vamos a hacer, cómo viene este semestre. Y bueno, pues prepararnos todos, ¿no? Prepararnos para hacer un buen, obviamente, inicio de semestre y también para continuar con nuestra formación, con evaluación continua, y poder tener un buen cierre de ciclo escolar, independientemente de la modalidad que estamos llevando, ¿no? Entonces, para poder llevar un buen logro de los aprendizajes en cada una de las áreas del sistema educativo. Así es que los esperamos todos los jueves de 5 a 6 en nuestro nuevo horario por Proyecto Radio MX, este espacio que nos ha dado la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de lo hermoso que es la locución. Creo que tanto a mí, Anaí, como a su servidor es algo que nos gusta, ¿no? Sí, que nos apasiona, que bueno, cuando hablábamos de este proyecto, no lo creíamos, ¿verdad? No lo creíamos y ya estamos aquí y podemos compartir, ¿no? Ese siempre ha sido como nuestro objetivo y paso a paso se ha ido logrando y hoy estamos aquí compartiendo. Sí, la verdad que no se quede nuestras experiencias exitosas en el aula o en la escuela, sino compartirlos, ¿no? Con todos los maestros, alumnos, papás, los jóvenes que nos siguen, pues adelante, ¿no? Compartir. Exactamente, y pues bueno, hoy qué mejor que poderlo compartir con los padres de familia, porque también existen muchas dudas todavía en ellos, profesor Jorge, ¿no? De cómo seguir apoyando en este segundo periodo del ciclo escolar 2020-2021. ¿Qué todavía pueden hacer? Y los que a lo mejor todavía están como así quietecitos, como que todavía no saben para dónde, bueno, pues les va a servir mucho la información que vamos a estar dando para que ellos puedan apoyar a sus hijos y dos, pues obviamente saber para dónde ir, ¿no? Así es, sí, sobre todo porque tenemos una gran responsabilidad en casa de estar, sí, cuidando a nuestros niños, pero también promover mucho su educación y su formación, no bajemos la guardia, uno, ante el COVID y dos, ante la educación y la formación de nuestros hijos. Exactamente, y más porque ahorita escuchaba también, ahorita el profesor Jorge va a dar las noticias, exactamente, pero me voy a adelantar un poquito. Adelante. Escuchaba una de las noticias en esta semana y decían, ¿no? Tenemos una enfermedad, un virus, ¿no? Que al día de hoy nos lleva a cuidarnos, pero también estamos luchando con lo que es la depresión, con lo que es la ansiedad, con todo esto que nos lleva a la salud mental, ¿no? Y que necesitamos sumarle y también ahí empezar a colocar interés y nuestro granito de arena para que podamos salir, ¿no? De estas situaciones que hoy nos está, de los estragos que nos está dejando el COVID, de acuerdo, pues ahora sí que en toda esta
este desarrollo mental. Así es, así es. Pues empezamos la barra de noticias, empezamos nuestro programa. Como saben, siempre tenemos al abrir nuestra barra de noticias, siempre estar bien informados. Pues, ¿qué te cuento, público, Misanaí? El clima en el Estado de México, nuevo frente frío ocasionará bajas temperaturas este viernes 15 de enero. Abusados, saquen el cobertor, el chal de la abuelita, porque esto va a estar frío el día de mañana. Dice, un nuevo frente frío número 27 recorre rápidamente el noroeste, oriente y sureste del país. En su avance ocasionará potenciales lluvias fuertes y muy fuertes sobre entidades del oriente y sureste del territorio nacional. La masa del aire frío asociada al frente originario con un nuevo descenso de la temperatura sobre gran parte del territorio nacional, excepto en las costas del Pacífico, además de un nuevo evento de norte sobre el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Un corriente en chorro subtropical continuará generando arrastres de humedad sobre el occidente, centro y sur del país. Entonces se pretende que se dice, Misanaí, que va a estar muy frío el día viernes y sábado. Hay que abrigarnos muy bien, por favor. Abríguense mucho y de verdad hay que evitar, mejor dicho, el exponernos a temperaturas muy bajas. Sabemos que hay estados y hay lugares en los cuales es inevitable y que necesitan más cuidados, ¿no? Pero hay que cuidar mucho a los niños. Al adulto mayor también. Al adulto mayor, exactamente. Ahí evitar, ¿no? Lo más que se pueda el exponerlos, ¿no? A estos cambios de temperatura. Así es, cuídense mucho, por favor, la salud. Y ahorita de estas corrientes y el frío. También tenemos, continúa jornada masiva de vacunación a personal que atiende el COVID-19. Se aplican refuerzos a quienes recibieron primera dosis el 24 de diciembre del 2020. Este jueves 14 de enero se lleva a cabo la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19 al personal que atiende a pacientes con esta enfermedad viral en todos los hospitales del país. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el maestro Zoé Robledo, indicó que el proceso es ordenado y todos los trabajadores que participan en esta emergencia sanitaria serán inmunizados. Recordó que la pandemia está activa y la mejor forma de ayudar en este momento es esperar el turno para la población en general. Permanecer en casa y no exponerse a las bajas temperaturas que proporcionan un incremento de las enfermedades respiratorias. Pues MIS se sigue vacunando, ya llegó la vacuna a México y está pues pasando por todas las personas de salud. El sector salud es el que está siendo vacunado en primer momento y bueno, pues hay que esperar el turno. MIS, ¿cuándo te toca? ¿Cuándo nos toca a nosotros los docentes, verdad? Y a toda la demás comunidad. Existen muchas dudas todavía acerca de la vacuna, pero considero que hoy hay que mantenernos, una, informados y dos, pues sin ese miedo y mejor, pues abrir la posibilidad de poder estar mejor. Claro, y sobre todo saber esperar, porque fíjate que también hay información falsa de que te venden la vacuna y por internet y te llega. Es falso, ¿no? La vacuna ahorita está siendo distribuida por la Sedena, que es el ejército, y resguardada y aplicada por ellos. Entonces no caigas en esas prácticas fraudulentas ni te dejes engañar y sorprender. Sí, por favor, no hay que dejarnos llevar, ¿no? Por los comentarios. Por el miedo, ¿no? Exactamente, porque el miedo nos hace hablar y nos hace decir muchas cosas o muchas palabras que, pues, lejos de ayudarnos, la verdad, se va como regando la información y pues no beneficia en nada, ¿no? Y más si le llega a los niños, a los adultos mayores, que es ahorita los más vulnerables. Entonces, pues creo yo que esa información no es la que necesitamos ahorita, ¿no? Así es. Y por último, Misanaí, recordarán, público, que en días pasados, pues lamentablemente se incendió algunas oficinas del metro de la Ciudad de México y por ende quedó no en funcionamiento en algunas estaciones del metro. Y bueno, pues el día de hoy Metro Ciudad de México concluye instalación de interruptores para que la línea 1, 2 y 3 del metro vuelvan a operar, y dice que el sistema de transportes colectivo Metro informó que este jueves se concluyó la instalación al 100% de los interruptores para generar energía en las líneas 1, 2 y 3. Florencia Serrania, directora del metro, indicó que esto permitirá restablecer el suministro de electricidad para el domingo 17 de enero. A través de un comunicado,
agregó que en todo momento los trabajadores y trabajadoras del metro han permanecido en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual reiteró su agradecimiento. Asimismo, informó que finalizó el equipamiento que facilitará el control de los interruptores en el PCC emergente, con el cual se alcanza el 50% de avance en los trabajos. En el proceso de rehabilitación de la conexión de los transformadores hacia el puesto central de control de energía, dijo, se registrará el 40% de avance. Pues ya hay un avance, Sanaí, se restablece poco a poco nuestro gran metro de la Ciudad de México. También entró en pandemia, no entró en actividades, Sí. pero qué bueno que se restablece ya que es un sistema de transporte vital para la gran ciudad. Así es el medio de transporte Sí, más para muchas utilizado por personas. muchos, exactamente. Ujú. Y era también lo que estaba al pendiente, que ya están trabajando y que bueno, pues ahora nada más lo que nos lleva es a que pues igual nosotros cooperemos, mantengamos la calma, Así pero es. desafortunadamente también así se ven las aglomeraciones en el metro. Sí, también por otra parte no se puede mantener una sana distancia, No. desgraciadamente. Sin embargo, entendemos que son muchas personas que pues realmente se trasladan a su trabajo y de esa es su forma de vivir también. Así es. Esperemos que tanto la pandemia como nuestro sistema de transporte pueda irse restableciendo poco a poco en la medida de lo posible. Así es. Y pues bueno, paciencia, por favor, paciencia. Puras noticias que nos traen a la paciencia y a la calma, misa. Por eso siempre le digo, regáleme 5 kilos de paciencia. No, hombre, yo también luego me desespero. Bueno, Pues aquí- está muy bien. Pues así fueron las noticias el día de hoy en este flash informativo. Así es, y pues vamos a adentrarnos al tema ya después Adelante. de esta cápsula de noticias, porque es importante que nos mantengamos informados y vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, muy importante para todos, Ujú. acerca de la educación, y creo yo que es un tema que tanto a alumnos, a padres, a docentes nos interesa estar informados acerca de lo que está sucediendo en este segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021 y qué nos depara y cómo lo podemos estar, pues obviamente trabajando y qué estrategias podemos estar poniendo en práctica para cerrar con éxito este ciclo escolar. Así es, pues bueno, vámonos de lleno. Pues entran a clases más de 30 millones de alumnos este lunes de esta semana. Y pues bueno, la verdad es que yo encontré a alumnos con muchas ganas, fíjate, a diferencia de otros ciclos escolares, ¿no? Sí. Donde no quieren entrar a la escuela, Ajá. donde no quieren que se acaben las vacaciones. Creo que hoy viví un regreso, te puedo decir, esperado, ¿no? Por muchos alumnos, por muchos papás. Creo que eso está padre porque ya estamos como sociedad poniendo la importancia a la educación y a la formación. Exactamente, y que lo más importante, que uno de los tabús que tenían o que teníamos con respecto a la modalidad a distancia, hoy con los conocimientos y con la experiencia que nos han llevado los meses anteriores, podemos recibirla y podemos empezar a ver la importancia y Ajá. comenzar a trabajarla, ¿no? Tan es así que en varias escuelas han empezado a regresar los niños que en su momento dijeron no, o padres de familia que en su momento dijeron no, la modalidad a distancia no es lo que espero o lo que hoy quiero llevar a cabo, y en este segundo semestre han estado regresando. Sí, yo creo que había varios papás, yo creo, si tú eres uno de esos papás que estaba esperando a que a lo mejor en enero ya regresáramos presencial, porque era un rumor que en agosto se decía Exacto. al inicio de este ciclo escolar, lamentablemente no fue así, pero qué bueno que como papá estás tomando las riendas educativas de tu Así es. hijo y bueno, pues lo estás colocando a que se forme, a que se eduque. Eso está bien. ¿Por qué? Porque habla de un sentido de responsabilidad Ujú. por parte de los padres de familia y sobre todo estar viviendo en una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Tenemos un evento pandémico, un evento que no se va a solucionar mañana, Exacto. ni tampoco a finales de este ciclo escolar. Sin embargo, es un evento que tenemos que aprender a cambiar. Bien lo dijimos en algún momento con nuestro invitado Federico, el mundo ya cambió y yo para cuándo, ¿no? Entonces, Exacto. debo de aprender a entender y a leer el futuro, ¿no? Así es, y más ahora que los niños requieren mucho de ese acompañamiento y de esa atención para poder entender justamente cada uno, como bien lo decía, la realidad en general, pero cada uno su realidad que está viviendo. Estamos hablando que ha habido varios decesos, sí,
diferentes lamentable formas de cómo aprender a tomar las situaciones que estamos viviendo, pero sobre todo papás que hoy necesitan o requieren del apoyo de un segundo cuidador para poder generar estas actividades Así en es. línea. Entonces, estrategias hay muchas, formas de cómo llevarlo a cabo también. Sin embargo, bueno, en un momento más vamos a ir dando como esas claves Así o es. esos puntos importantes para poder estar en un entorno de aprendizaje, porque en Así es. realidad ese es el objetivo, generar entornos de aprendizaje significativo para los niños, ¿no? Hablamos desde los preescolares hasta universidades. Nosotros estamos más como en el área de educación básica, Así es. preescolar, primaria y secundaria, pero no nos exime de, ¿no? Claro. Los demás. No, y además, si tú no estás escuchando como maestro, docente, como padre de familia, o tú no estás escuchando como alumno o como niño joven que está ahorita en un sistema escolar, te va a servir de mucho. Lo que vamos a estar hablando ahorita, estrategias exitosas de trabajo en el aula y generar aprendizajes, ambientes de aprendizaje exitosos, creo que es la base y el fundamento de que te van a llevar, ¿no?, a tener un éxito en tu educación. Así es, y es importante que de verdad que los profesores, si tienen alguna duda o pregunta, que nos llamen, que nos digan, y de verdad, como bien lo dice el profesor Así Jorge, es. estamos aquí para compartir lo que nosotros hemos visto y lo que nos ha llevado a poder tener esos logros de éxito en cuanto a la educación con nuestros alumnos. Así es, sí, comparte también en tus muros de Facebook, Instagram, en nuestra señal, y igual puede llegar a lo mejor algún maestro que lo requiera y lo necesite, Sí. ¿no? Porque a veces sí es muy estresante como maestros, misan ahí donde, bueno, tienes que evaluar, tienes que diagnosticar, tienes que generar una didáctica de clase, pero muchas veces es complejo porque es que nada más tengo la computadora, pero no sirve el audio, pero el otro no me escuchó y es Sí. que no se conecta y no lo apoya su papá. Y a veces caemos, desgraciadamente, y no debe ser así, en nuestro gremio de la educación, justificarnos con los papás, ¿no? Ves que Así el es. papá no lo apoyó. Independientemente tengamos o no el apoyo, ¿qué sí podemos hacer, ¿no? Ujú. En cuanto el niño esté con nosotros, ¿no? Así es, hasta dónde es nosotros como docentes podemos generar ese esfuerzo máximo para justamente lograr los fines de la educación, ¿no? ¿Y cuáles son los fines de la educación? Brindar al alumno una educación de calidad, una educación de aprendizaje, una educación en donde el alumno vaya desarrollando esos conocimientos, esas habilidades, anteriormente le llamábamos esas competencias para la vida, ¿no? Que hoy no está muy lejos, nada más cambia el término, pero que al final del día nos lleva a eso, a desafiar al alumno para ponerlo al centro y que él pueda empezar a desglosar todo ese conocimiento que se está llevando dentro de las aulas. Y más ahora en esta modalidad virtual. La verdad, yo veo y doy muchos puntos a favor en la modalidad virtual, porque uno de las ventajas y que era un área de oportunidad muy fuerte es que ha llevado al alumno y a los padres de familia e incluso a los docentes, empezando por los docentes, a empezar a generar sí nuevas estrategias, pero también el empezar a conocernos la parte autónoma de cada uno de nosotros. Hoy vemos alumnos desde preescolar que ya están en la computadora o en el celular y saben cómo entrar a sus plataformas, saben incluso cómo tomar la evidencia, subirla. Ya empiezan a hacer este ejercicio de responsabilidad con el padre de familia, ¿no? Sí. Entonces eso, la verdad, considero que era un área de oportunidad que se ha logrado trabajar y se ha logrado tener buenos resultados. Así es. Falta, ¿no? Así es, todavía falta, pero sí no hay que quitar el dedo del renglón. Claro. Ahora, regresamos a clases. Miss Anaí, ¿a qué se está enfrentando los consejos técnicos escolares, el grupo de maestros que planea y planifica pues todas las actividades escolares con este regreso? Supimos que hicieron una jornada antes, ¿no?, de entrar antes del 11, Así que es. tuvieron una jornada extraordinaria para ir organizando. ¿Qué se organizó? ¿Qué se vio en esos espacios? Yo como padre de familia, ¿qué nos están ofreciendo ahorita el magisterio? Y esa es una muy buena pregunta, profesor Jorge, porque muchos padres de familia efectivamente no conocen el trasfondo de un consejo técnico.
¿no? Vemos en el calendario escolar que vienen marcados, el profesor, el docente me dice, cada fin de mes no va a haber clases, y empezamos a generar, ¿no?, como nuestra agenda para poder organizarnos. Pero ¿qué se hace en un consejo técnico? Básicamente, y muy importante, se hace un balance general de lo que se ha estado trabajando dentro del aula con nuestros alumnos en las distintas áreas que pues obviamente tenemos dentro de las escuelas. Ahí empezamos a generar lo que son estos estudios, estos balances, para poder determinar cuáles son las necesidades tanto del grupo en general como de en lo particular de cada educando. Entonces, justamente sí, nosotros empezamos a trabajar desde diciembre. Tuvimos lo que fue nuestros consejos técnicos en nuestro caso, en la zona a la que pertenecemos, con nuestros supervisores, para poder generar con ellos el cómo se iba a cerrar el primer trimestre del ciclo escolar, y de ahí entonces cómo íbamos a abrir este segundo periodo, este segundo semestre. Y bueno, pues sí fue una jornada bastante larga, bastante extensa, porque no solamente estamos hablando de que se hace ese balance, sino se lleva también una capacitación muy amplia para poder detectar esas áreas de oportunidad, ¿no? Y bueno, ahí empezar a generar un gran trabajo, y más ahorita que se está hablando del famoso plan de reforzamiento académico, por cada grado, por asignatura, derivado de las necesidades de los alumnos. Ok, también pudimos diagnosticar el tipo de familia en el cual se encuentra nuestro alumno, ¿no? ¿Qué tipo de familia está prevaleciendo ahorita? Si tiene un tutor directo, si tiene a lo mejor un cuidador, como puede ser su madrastra, su padrastro, el abuelo, el tío, ¿no? Este consejo escolar previo a iniciar este 2021, pudimos observar también las necesidades que hay en tipo de familia, pero también en tipo de aprendizaje. Exacto. En específico, operaciones concretas, lectura, fluidez y comprensión lectora, y la parte socioemocional también. El cálculo, sí, el reforzamiento académico nos habla de 3 áreas principales, que es la lectura, la escritura y el cálculo. Pero si gusta, ahorita que regresemos del corte, podemos hablar un poquito más acerca de esos 4 momentos que se vivieron del día. Ahorita regresamos, vamos al corte, regresamos y parte 2, estrategias de aprendizaje, generando ámbitos de aprendizaje en casa y a distancia. Pues bueno, comparte y ahorita nos vemos. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Salgo a mirar pecado, como lo digo me hacen pensar que no hay un Dios latino sin poder ganar junto mi intestino, y esquivo el sol. Ahí te veo que viene y se hace largo el camino, tu cuerpo acecha como un submarino y sin poder hablar. Ahí depende todo, una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Sigo soñando, sale a la puerta, voy procurando.
acepto mi destino y lo escribo hoy. Hacen pensar que no hay un Dios latino, hay con solemnidad junto mi destino y esquivo el sol. Una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Vivo soñando, a la puerta, voy procurando. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con sus libros bajo. Y regresamos ya en la radio. Estamos hablando de un tema muy interesante, profesor Jorge, el regreso a clases. La segunda parte de este regreso a clases y cómo podemos reforzar nuestras estrategias para que sean de éxito y de aprendizaje. Así es, un gran programa el día de hoy que nos va a poder regalar a través del compartimiento de nuestras experiencias hacia dónde tengo que, yo como docente y como papá, observar hacia dónde va la línea de formación educativa de mis hijos hoy en este enero, que está iniciando el segundo semestre del ciclo escolar y pues cerramos ya en julio. Así es, ya muy rápido se está yendo el ciclo escolar. Estamos a la mitad. Así, y es aquí donde necesitamos de verdad poner todo nuestro esfuerzo, porque si en el trimestre pasado tuvimos ahí algunas situaciones, a lo mejor por faltas, por trabajo, por no entender todavía este ritmo de trabajo, ahorita es el momento para poder, ahora sí que reconfigurar todo, ¿no? Así es. Entonces, hablábamos de que nuestros maestros se dieron a la tarea a nivel nacional de lograr clasificar las familias en las que se encuentran nuestros alumnos. Para nosotros es muy importante el saber en qué contexto sociofamiliar se está creando nuestro alumno. ¿Por qué? Porque sabremos de qué forma le vamos a dejar la tarea, le vamos a dejar su participación, su trabajo en equipo. O sea, tiene que ver mucho con todo el procedimiento pedagógico. Aguas, foco rojo, papitos, no es porque nos guste el chisme a los maestros o porque queramos saber si te casaste, si no te casaste, si te divorciaste. No, para nada, no es así. Tiene todo un trasfondo ético, profesional y metodológico a favor de la enseñanza de tu hijo. Entonces, sí es importante que podamos pues tener esa apertura, ¿no? Como padres de familia, y que les agradecemos mucho que nos dan dirección, teléfono, situación civil, ¿no? O sea, todo eso son contextos muy importantes que ayudan al papá, al padre de familia, al maestro, perdón, a ir organizando y segmentando sus alumnos. Por decir algunos, tenemos familias de soporte, familias acordeón, madrastro, padrastro, familias nucleares, familias compuestas, familias mixtas, familias de 3 generaciones, familias extensivas, ¿no? Donde hay el primo, el tío que también está viviendo en la casa de nuestro alumno. Creo que es importante esa clasificación. Sí,
porque eso nos va a dar a nosotros la información para detectar las necesidades del alumno. Y bueno, ahorita que se está haciendo en este segundo apartado, pues es porque también han sufrido cambios o ajustes derivado también de la pandemia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, mantener esa información nos va a dar mucho para saber cómo también aprender a llevar esos contenidos y esas estrategias de trabajo. Así es. También otro elemento importante que se tiene que observar, esto es para todos nuestros maestros, es nuestro contexto escolar. Muchas veces, perdemos de vista la infraestructura, lo que es el contexto escolar de nuestra escuela. Fíjate que en las asesorías y en los trabajos que hemos tenido con algunas escuelas, nos hemos dado cuenta de que algunos maestros, aunque tienen una plataforma como Google Meet o compuesta como Google Meet, aunque hay algunas que nada más están utilizando Zoom como una plataforma más de comunicación y no de almacenaje de datos, vemos que empiezan a caer en las clases de WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces nada más que sabes que te entrego la tarea, te mando la tarea y entrégame la tarea por ahí. Ujú. Y muchas veces eso, maestros, nos viene, a lo mejor en el momento te está facilitando el algo. trabajo, Ujú. pero después hay consecuencias. Exactamente, porque no generas evidencias Así es. 100% certeras. Y no hay una forma de evaluar, ¿no? Exacto. Una evaluación continua. No vas creando como lo que comentamos, la evaluación continua y la otra, tu portafolio de evidencias que te va a dar ese sustento, que en el momento que tú quieras vas a regresar, revisas y te va a servir para saber dónde continuar con este alumno, ¿no? Cómo hacerlo. Así es, por eso es bien importante autocuestionarnos como maestros el contexto escolar en términos de mi infraestructura, ¿con qué cuento? ¿No? Exacto. O sea, cuento con celulares, cuento con una plataforma, cuento con una computadora, no cuento con eso, Ujú. no te preocupes, no necesariamente tenemos que utilizar la tecnología ahorita en tiempos de pandemia. La creatividad del docente para generar espacios de aprendizaje va más allá de un celular. Así es. Ahorita vamos a estar compartiendo unas estrategias de cómo puedes enseñar algunas, sobre todo operaciones básicas y lectoescritura, pero lo más importante es que no te centres en que si yo no tengo computadora o mi plantel educativo no está dando una computadora, entonces no puedo hacer nada. O aguas, foco rojo, ¿no? Pero sí observa tu contexto escolar y en dinámica de equipo con tu consejo técnico, pues generen estrategias poderosas para poder llegar a sus alumnos y trabajar con ellos. Exactamente, porque como decimos, bueno, y retomando lo del WhatsApp, sí te ayuda en el momento, sin embargo, lo que comentábamos en su tiempo, ¿no? Se daña también ¿cómo se llama? Tu sistema, tu aparatito, ahora sí que tu teléfono, y no te lleva como a tener esa claridad de lo que estás realizando. Entonces, aquí parte muy importante es de que también los mismos alumnos empiezan a generar esas herramientas de trabajo o de sus mismas evidencias que ellos van logrando. Y les sirve como repaso, les sirve también como llevar a cabo ese orden, esa estructura de sus contenidos, y también el padre de familia va a estar muy familiarizado con lo que se está realizando dentro de ese trabajo virtual. Entonces, si utilizamos, a lo mejor nos quedamos nada más enfrascados en una sola herramienta, no es como el 100% asertivo el poder lograrlo. Como bien dice, ¿no? De acuerdo también a tu contexto, esto no quiere decir que forzosamente lo tengas que hacer, ¿no? Estamos viendo que hay escuelas en las cuales su infraestructura es muy, a lo mejor, básica. Así es. Hay quienes otras cuentan, a lo mejor, hasta con más, pero bueno, estamos nosotros hablando como en una media, ¿no? De lo que podría haber. No, exactamente, y también para las escuelas que están teniendo ahorita pues buenas plataformas de educación como Blackboard, como Moodle, como Google for Education, que son plataformas muy robustas que te ayudan nada más a transmitir la clase, sino a evaluar, a generar instrumentos de evaluación, pues aprovéchalo al máximo, pero además compártelo, porque hay maestros que nos hemos dado cuenta que hay algunos que sí manejan estas habilidades digitales, pero hay otros que no, pero se quedan callados y están en la misma institución. Y bueno, pues nunca supiste si el compañero por lo menos también sabía mandar un WhatsApp o sabía mandar un correo o sabía abrir la plataforma. Entonces yo creo que aquí, o calificar las tareas, ¿no?
Subir las tareas. Y es que es ahí donde entra la importancia de los consejos técnicos, porque justamente también ahí se empiezan a detectar esas necesidades. Así Y es. fue lo que se hizo en no nada más el alumno, no nada más los contextos del alumno, sino también del profesor, para conocer cuáles son esas áreas de oportunidad que tiene y sin pena, o sea, reconocerlo y decirlo sin pena, mira, a mí todavía no le cacho muy bien a cómo manejarlo, ¿no? Claro, esta plataforma a mí se me dificulta, ¿no? En lo personal, digo, a mí la verdad esta parte de la tecnología me cuesta, pero pues bueno, acercarnos, ¿no? Acercarnos a quien a lo mejor ha desarrollado más esa habilidad y para generar. Sí, así es. Creo que estos son los primeros puntos como focos rojos para observar antes de iniciar en este segundo semestre en la educación básica y poder ir organizando todo esto. Ahora, como papás, que tenemos que estar al pendiente de estos elementos que acabamos de decir. El contexto de infraestructura que está teniendo mi escuela. Mi escuela me está proviendo de las necesidades o herramientas tecnológicas para poder conectar a mi hijo o no. Si es así, adelante. Si no es así, yo te invitaría a que nos llamaras. Nosotros tenemos algunas alternativas también de conexión que te pueden apoyar como herramienta para eso, ¿no? Para tus alumnos. La otra, como papá también tengo que estar al pendiente de que mis hijos se estén conectando en el momento y en el tiempo que es la parte escolar, ¿no? El horario escolar. Así es, sí es, por eso es indispensable que se tenga a la mano lo que es este horario y lo que se decía también en programas anteriores, el empezar a crear este hábito, o sea, que no se perdiera el hábito de que el niño, independientemente de que estuviera en su casa, iba a seguir generando sus actividades escolares, ¿no? Así es. E incluso la importancia de portar desde el uniforme, Así porque es. eso los hace asumirse dentro del contexto educativo. Sí, es un simbólico de que yo sigo estudiando. Así es, entonces empiezan a generar esas rutinas, desde levantarse a la hora que se tenía prevista, desayunar, conectarte a tu clase, continuar con tu jornada, tiempo a lo mejor de receso, en dado caso que lo tienen. También he visto que hay muchos maestros que han podido adaptar esa estrategia de que, ok, bueno, en este momento a lo mejor puedes comer, ¿no? O sea, como que dan esa libertad también. Hidratarte, ¿no? Entonces, pero no se pierde ese horario, no se pierde ese hábito, porque de lo contrario, entonces sí vemos esa parte donde a los niños les cuesta, se duermen, se cansan, no pueden, se les hace tediosa la jornada educativa. Así es, o sea, hay que ayudarles a los niños en la casa, lo más posible tener un espacio acondicionado para el aprendizaje. Sí. Su computadora, su dispositivo, una mesa, sus libros, sus cuadernos, su mochila, su uniforme de preferencia para que vayan viviendo también ese momento, ¿no? de escolar. En fin de semana una amiga me decía, es que el uniforme ya no le queda. Decía, o sea, ve el suéter, ¿no? ¿Hasta dónde lo trae? Bueno, no importa. Sabemos que ahorita muchos papás también no han querido comprar, ¿no? A lo mejor el uniforme que pueda ser de su talla. Pero, o sea, al final del día que no haya como ese impedimento para que el niño pueda permanecer lo más, ahora sí que más cerca de su ambiente de aprendizaje. Y como usted dice, a lo mejor un pequeño rinconcito podemos adaptarlo, ¿no? Las casas se han vuelto de todo, pero un pequeño espacio donde él lo pueda hacer. Sí, un pequeño espacio y te estamos hablando de hasta de 1 metro cuadrado, ¿eh? O sea, no necesitas tener todo un cuarto para... Sí. Es que ahí es el salón. O sea, si lo tienes, hazlo, ¿no? O sea, Sí, está bien. Pero si no, en 1 metro cuadrado, en algún espacio de la sala, el comedor, hemos visto muchos espacios de aprendizaje de nuestros alumnos, cómo los han habilitado, y la verdad es que son muy creativos, ¿no? Los papás, ha habido muchos papás muy creativos, porque le han pegado el pizarrón, las letras, el tú puedes, el sticker de logro, ¿no? Es más, mándanos a nuestro Facebook ahí imágenes de cómo está haciendo tu pupitre, ¿no? Y el ganador le vamos a dar un premio a ver cuál tiene más likes, ¿no? Así, y lo más importante que se le va a dar un sentido de pertenencia al hijo, al alumno, ¿no? En este caso, ¿no? Hemos visto también muchos maestros, la verdad, que han hecho maravillas con la adaptación de sus rincones, maestros de verdad de otros lugares, pueblos, de otros espacios, que de verdad tú dices, híjole, no hay impedimento para seguir aprendiendo. Sí, así es, ¿no? Y se ve cómo le dan énfasis a eso. Y piensan ahí, y bueno, pues, ¿cómo son las estrategias o cómo podemos favorecer estas estrategias para nuestros compañeros maestros? Bueno, primero tener claro, profesor Jorge, qué es el término estrategia. ¿Cuál es una estrategia? Porque muchas veces
terminamos nosotros por adentrarnos más a este término que al propio aprendizaje. Entonces la estrategia más que nada es una herramienta que voy a ir utilizando para poder adentrar al alumno a lo que es el logro de este aprendizaje, ¿no? Ok. Como por ejemplo, yo la estrategia y también de acuerdo a los niveles y a las necesidades de cada una de las áreas educativas, yo la que sugiero es la comunicación, es como la primera, ya que se hizo todo este bosquejo de información, el conocer los contextos del alumno, el conocer a qué familias pertenece, las necesidades, el perfil de egreso. Del lado del alumno es esto, favorecer, y de la comunicación con con el padre de familia, con el mismo alumno, y de este lado yo como maestro, la primera estrategia que veo clara es identificar también cuáles son mis necesidades y otra, el tener claridad de mis instrumentos que voy a trabajar, mi planeación, mis momentos de evaluación, porque de ahí parte cuáles son las estrategias que voy a ir utilizando. Ok. El examen, no sé, a lo mejor ahorita que en el plan de reforzamiento académico para el área de preescolar se trabaja mucho lo que es lectoescritura y pensamiento matemático, desarrollo personal y social, que son como esas tres áreas que nosotros ponemos más como al frente para detectar y también para reforzar. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esa estrategia? A través a lo mejor de instrumentos que nos lleven a medir la lectoescritura con el pequeño, ir viendo sus avances a través de cuentos, a través a lo mejor de interacciones uno a uno entre los alumnos. No sé, existen varias, pero considero que la principal es conocer cómo estás evaluando y cómo estás planeando. Ok. Creo que esos son elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros como docentes, ¿no? Así es. Fíjate que a mí en mi caso me gustó mucho una estrategia que ayuda a que los alumnos, sobre todo de primero de primaria y segundo de primaria, puedan ir creando la lectoescritura. Y lo más importante es ayudarles a crear las palabras, o sea, no tanto en la repetición, sino empezar a ayudarlos a construir, ¿no? Esos significados. Un ejemplo, vamos a poner la palabra paleta, y paleta la vamos dividiendo en sílabas, ¿no? Pa, le, y la T y la A, ¿no? En esas tres. Y entonces, revolverla, ¿no? Revolvérsela al alumno, o en este caso al niño, poderla revolver y que se vea diferente, ¿no? Que dé otro significado. Y entonces ahí el alumno se va a dar cuenta que fonéticamente no es o sea, no dice la palabra paleta, ¿no? Dice la tepa, ¿no? O otro tipo de sonido tiene, ¿no? Y entonces que él mismo vaya acomodando, por ejemplo, la P de papá, o papá, que es una palabra que normalmente empiezan a entender rápidamente para aprender a leer. Papá, la lee, ¿no? Lee de lentes, ¿no? Lee de lentejas, ¿no? Y ta de taza, ¿no? Ta a lo mejor de abuelito, ¿no? Entonces, ahí van ellos uniendo su palabra. Lo podemos hacer con hojas de cuaderno, con cartulina, ¿no? De colores, como tú gustes. Y entonces el niño va a ir construyendo no nada más la parte fonética de estas palabras al unirlas, ¿no? Estas sílabas al unirlas, que va a ser una paleta, sino que también va a poder visualizarlas y saber que esas letras en su conjunto forman un objeto importante, ¿no? Una paleta. Y entonces, si ayudamos o apoyamos a que nuestros alumnos, a través de estos espacios de aprendizaje, o estos ambientes de aprendizaje, logramos que nuestro alumno no nada más aprenda a leer, sino que a través de la construcción del significado de las palabras, aprenda a leer, vamos a lograr, vamos a estar desarrollando un pensamiento analítico, reflexivo y crítico, ¿no? Esto es en cuanto a la lectoescritura se refiere, ¿no? Creo que este tipo de ejercicios ayudan mucho, ¿no? Por ahí hay un material que a mí me gusta mucho, que es el gusano de las letras, ¿no? O es un libro que tiene todas las letras del abecedario, y puedes ir construyendo palabras junto con el alumno, ¿no?
Y recuerda, todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso. Esta estrategia que te estamos compartiendo aquí es para alumnos de primero y segundo año de primaria, para que ellos se vayan consolidando la lectoescritura. Así es, y existen muchas más acerca del trabajo con los portadores de texto, que ellos empiecen a identificar Así es. ahí palabras cortas, palabras largas, se pueden utilizar, a mí me gusta mucho que en preescolar se trabaja mucho la estrategia de la tiendita y se arma una situación didáctica. Entonces ahí llevan al niño al reconocimiento, ¿no?, de los productos, también los llevan a los inicios del conteo. En lo particular hay una autora que a mí me gusta mucho y desglosa muy bien el término tanto de la lectoescritura como del pensamiento matemático para la parte de preescolar y la parte de primero, segundo todavía de primaria, y es Irma Fuenlabrada. Sí. Si la pudieran ustedes de verdad buscar, hay un matemático, anótenle ahí porque dice hasta el 100 no y las cuentas tampoco, entonces ¿qué? Este libro va muy de la mano, es muy delgadito, es un tomo muy delgadito, pero es un libro que nos habla acerca de pensamiento matemático y cómo llevar al niño a la resolución de problemas para la vida. Así es. Nos arma de situaciones didácticas. De hecho, ella me parece, si no estoy mal, corríjanme, la que diseñó el tomo 1 y el tomo 2, el libro verde y el libro rosita. Sí, de instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación, exactamente. Entonces, ella ahí nos marca... En 2011 más o menos salió, sí, 2009. Sí, nos marca mucho y nos habla de diferentes situaciones didácticas para lograr, ahora sí que aprendizajes significativos en los Así niños. es. Y el otro libro, también ella habla acerca de la lectoescritura. También está esta señora, ¿cómo se llama? Emilia Ferreiro, ¿no? Una muy buena pedagoga también y que nos habla acerca de la estructura de lo que el niño necesita lograr a etapas muy tempranas. Entonces, bueno, ahí también es esta estrategia para planeación o planificación. Y bueno, ya de ahí se van a poder sacar estrategias para poder trabajar en el aula. Así es. Creo que ese tipo de información a nosotros como maestros nos ayuda a ir creando estos espacios de aprendizaje que necesitan nuestros niños. Y la verdad es que ya que te metes ahí, a ese mundo tan maravilloso de la planeación, de la didáctica, de las estrategias, ¿no? Sí. No, te sale muchísimas, ¿no? Y dices, ay, me gustaría tener más tiempo para poder aplicar todas, ¿no? Así Porque es mucho, es un mar. Y creo que muchas veces le tenemos miedo a los maestros a empezar a conocer estos autores, a empezar a vivir estas estrategias innovadoras diferentes, Sí. porque decimos, no, es que no vaya a funcionar, ¿no? Inténtalo, maestro. No funciona lo que no se intenta, Así entonces es. pues hay que irlo desarrollando y recordemos que el propósito de la educación es llevar al niño a que desarrolle sus aptitudes, sus conocimientos, habilidades, destrezas y que éstas vayan de acuerdo también al interés, ¿no? Ver el interés del alumno y sobre todo la motivación, ¿no? Lograr en ellos esa motivación. Y ahorita estas 2 semanas que se va a estar trabajando el reforzamiento académico, este plan que se está generando, considero que hay muchas áreas en las cuales podemos detectar todavía y poder ayudar al niño a que no todo está perdido. Así es, entonces padres de familia, ¿qué te vas a estar enfrentando estas 2 semanas de enero que regresamos a clases en la educación básica? Pues a esto, a un plan de reforzamiento escolar, ¿no? Van a clasificar el tipo de familia en la que está tu hijo, van a tratar de generar un diagnóstico otra vez de operaciones concretas de lectoescritura, de lectura, de cálculo mental, de cálculo mental. De primaria. Y bueno, no significa que si va a reprobar mi hijo no es reprobar ni aprobar, es simplemente un diagnóstico a mitad de ciclo escolar en tiempos de pandemia para ir adecuando bien este plan de reforzamiento escolar. Entonces, sí hay clases, obviamente sigue habiendo dosificación de contenidos, de trabajo, pero se van a estar trabajando en específico con aquellos alumnos que empiezan ya a presentar algunos rezagos. Exactamente, y más porque se da, y lo que se comenta los maestros, ¿no? Se da que en el periodo vacacional pues no se lleva ese seguimiento de estudio. Entonces es necesario el retomar esta modalidad, estas estrategias
de un segundo diagnóstico, como usted bien lo dice, Ujú. para volver a, bueno, no volver, sino para recalibrar en dónde nos quedamos y entonces ahí reforzar. Por eso se Así llama es. plan de reforzamiento académico que se va a estar realizando en estas 2 semanas. Así es que, papitos, no se desesperen. Mi hijo está viendo lo mismo, o por qué está haciendo exámenes ahorita si no estudió. No te preocupes, es parte de un proceso que están viviendo en estas 2 semanas, y y nuevamente los trabajos en el aula se van a reanudar. Hay que dar confianza a nuestros maestros que están llevando eso. Si esto no está sucediendo en tu escuela, entonces sí, acércate con tu maestro, con tu docente, para ver su plan de trabajo de reforzamiento escolar, o qué está planteando, ¿no? Para enero, febrero, hasta el mes de julio, cuál es su plan, ¿no? Algunos maestros también tienen, ¿no?, más cosas creativas. Así Esta es la es. línea que nos está dando el Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, la cátedra es libre, y cada maestro pues tiene en su haber y en su experiencia pues grandes cosas que compartir con los niños e irlos guiando. Pero sí, acércate constantemente con tu maestro de tu hijo, o ten ese contacto. Y maestros, si todavía no tienes tu plan de reforzamiento escolar, acércate con tu directivo, trata de indagar, ver, buscar cuál es el plan estratégico de reforzamiento escolar de tu escuela, para que tú te ciñas a él y puedas aportar también él y le sumes, ¿no? Así es, porque recordemos que esto viene desde agosto, donde se empezó a crear nuestro programa escolar de mejora continua. Así es. Entonces, bueno, desde ahí parte todo el trabajo que se iba a ir realizando mes por mes, y bueno, al día de hoy estamos viendo que sí se ha logrado de ese plan, porque en la sesión número 4 de nuestro Consejo Técnico nos abarcaba mucho Así es. también, ¿no? El retomar nuestro plan de mejora continua, recalibrarlo, ver cuáles ajustes se le tenían que hacer, porque aquí básicamente lo que se está haciendo es poder conocer el grado o cuál es el nivel de conocimientos de los alumnos. Claro, Eso es el lo que real, se pretende hacer, exactamente. con evidencias. Exacto. Pues bueno, estas son algunas reflexiones e información que les dejamos. Miss Anaí, se acabó nuestro programa. Se acabó nuestro programa. Y tanto que nos faltó decir. No es cierto. Pues muchísimas gracias a todos los maestros, padres de familia y alumnos que se conectaron a esta hora, amigos también de ALAP. Muchísimas gracias. Recuerda que nosotros somos un centro psicopedagógico, profesionales en el área de la psicología, pedagogía y coaching, para desarrollar y favorecer el bienestar mental, espiritual, emocional, ¿no?, y de aprendizaje de todos nuestros alumnos y padres de familia. Entonces, y maestros, si tienes preguntas o dudas o quieres saber más sobre estrategias exitosas, contáctanos, por favor. Así es, contáctanos al 55 27 69 32 46 y con gusto te vamos a apoyar. Pues Miss Anaí, como siempre, un placer hacer pedagogía con usted a esta hora en la radio. Ay, sí, ya nos hacía falta hablar un tema así de interesante. Sí, vamos a tener más sobre el ambiente pedagógico ahí Que para nos que se contacten. apasiona. Sí. Les vamos a estar mandando los enlaces, y vamos a seguir trabajando. Pues muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias a todos, gracias en cabina. Nos vemos el próximo jueves. Saludos. Cuídense mucho porque hay muchas sorpresas todavía y los queremos ver bien, los queremos ver sanos, fuertes y aquí presentes. No se Cuídense. enfermen. Saludos. Cuídense mucho. Ay, ahora. Todos a portarnos bien. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz. y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como ALAP, Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos 55 27 69 32 46 o 55 43 23 94 93. Hasta pronto. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.